una cálida bienvenida para todos. Estaremos desarrollando temas relacionados a nuestra tecnología Topcom, de la cual somos desarrolladores de las patentes, en combinación con nuestra tecnología de módulos bifaciales, en, en base a un enfoque para soluciones solares para Centroamérica. Entonces, bueno, empezaremos. Un segundo. Pues, podemos empezar con los slides, por favor. Adelante. Equipo, ¿me escuchan? Sí, sí, Ángel. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. Primero que todo, la compañía JA Solar, tenemos 20 años en el mercado, este año justo cumplimos 20 años, somos más de 55.000 personas a nivel global, eh, siempre en constante crecimiento, ya a la fecha de hoy tenemos entre un 14 y un 15% de la cuota global de mercado, o sea, estamos hablando de 14 o 15 paneles de cada 100 los fabrica JA Solar. No solamente fabricando módulos, sino fabricamos también las celdas, tenemos todo el proceso productivo con nuestras propias fábricas, tanto de módulos, celdas, los wafers, eh, incluso con la purificación del polisilicio, lo cual ya hemos acumulado más de 280 gigawatts de envíos globales de módulos fotovoltaicos al cierre del primer trimestre del 2025. Bueno, ya estamos en el tercer trimestre, así que ya hemos superado ya por muchos más gigawatts esa cifra que de principios de año. Tenemos presencia en más de 178 países o regiones y estamos entre las 500 principales compañías energéticas a nivel global. Eh, Continuando con la presentación, adelante. Tenemos toda la cadena de suministro para la confección de los módulos, tal cual les comentaba, con una capacidad productiva anual de aproximadamente unos 100 gigawatts en módulos y 80 gigawatts en celdas, obleas o wafers, como se les conoce también, y en los lingotes de polisilicio, con los que fabricamos pues, y purificamos el silicio. Contamos con múltiples fábricas, más de aproximadamente unas 12 fábricas en China. También tenemos fábricas en Vietnam, lo cual nos permite suplir los distintos mercados y tener trazabilidad de la calidad de cada uno de nuestros módulos fotovoltaicos. Esto es importante porque de esta manera ustedes pueden tener la certeza de que nosotros controlamos cada uno de los pasos y la trazabilidad de estos módulos, de dónde se fabrican, eh, quiénes son nuestros proveedores y todas las pruebas de calidad que hacemos a los mismos. Continuando, tenemos la casa matriz en Beijing, en China, y distintos equipos comerciales y técnicos o operaciones en distintas partes del mundo, incluyendo oficinas en Estados Unidos, en Brasil, equipos comerciales en Colombia, en Centroamérica. Yo estoy ubicado por mi parte en Panamá y pertenezco al equipo de Colombia, Centroamérica y Caribe. Pero también tenemos equipo comercial en distintas partes del mundo, incluyendo equipo técnico en México,
equipo técnico en Colombia, desde donde nos acompaña Guillermo, que más adelante estará brindando la parte de la presentación, que ya desde un punto de vista más técnico. Entonces, adelante. Eh, a nivel de no solamente equipo comercial y técnico, contamos equipo de mercadeo también para apoyarles y gracias a ellos hemos podido organizar este evento también. Nuestro equipo de mercadeo que está ubicado en Colombia. Adelante. Hemos forjado importantes alianzas estratégicas con distintas compañías y esperamos también que ustedes puedan ser parte de ellas para el caso de que aún no sean clientes nuestros. Pero esas son una muestra de las compañías con las que hemos trabajado a nivel global y que nos han brindado su confianza de trabajar con nosotros y esperamos pues ustedes también sean parte de ellos. Adelante, Guillermo. A nivel de cómo estamos posicionados en el mercado, somos una compañía que está en el top de las marcas, no solamente a nivel de volumen, a nivel de calidad, a nivel de estabilidad financiera, lo que nos ha permitido ser de manera ininterrumpida Tier 1, no solamente este año, sino los años anteriores, a nivel de otros criterios, no solamente de financiamiento, también de la cadena de suministro, el cumplimiento de condiciones ambientales, sociales, la capacidad de fabricación, innovación, madurez tecnológica. Nos han catalogado en rankings como los de Wood Mackenzie, que ven al lado izquierdo, como número 2 a nivel global en el año 2024, y el año anterior a ese, en el 2023, fuimos catalogados número 1. Eh, Uniendo todo este tema de madurez tecnológica, capacidad de innovación, desarrollo de patentes, la estabilidad financiera, esto se ha traducido en resultados tangibles, como es que a nivel de envíos globales, al, a- normalmente estamos en el top 2 de envíos globales, aproximadamente unos 90 gigawatts al año, en lo cual es un número muy importante y nos permite cumplir con todos sus requerimientos de las distintas compañías en los distintos mercados. Entonces, esto es una muestra de la solidez que tiene JA Solar y que estamos aún queriendo crecer aún más y ser más, aún más sólidos en Centroamérica para ustedes. Adelante. A continuación les voy a mostrar algunos proyectos que tenemos en la región y que demuestran esta solidez y esta confianza que depositan los clientes en nosotros, eh, con un mapa o un track record de los distintos proyectos, y estos solo son algunos de ellos, eh, más que todo a nivel de parques solares, que son donde las inversiones son más fuertes y los riesgos son muy altos, y que aún así depositan la confianza en nosotros. Guillermo, adelante. Eh, Van a ver que está marcado en amarillo, proyectos que están en Centroamérica, con el proyecto Horus en Guatemala, 100 megawatts en operación comercial desde 2015, y asimismo tenemos proyectos en Chile, en Brasil, no solamente actualmente, sino desde ya más hace 10 años, por ejemplo, el proyecto Horus. O sea que hemos venido creciendo, pero hemos estado ya en el mercado desde hace mucho tiempo. Adelante, Guillermo. La siguiente slide. Proyectos también muy importantes en México, en distintos medios, ambientes, desde ambientes áridos, ambientes más tropicales, proyectos muy importantes. Adelante. Tenemos proyectos también en República Dominicana, casi 60 megas, proyectos en Chile, desde proyectos muy pequeños, comercial residenciales, hasta proyectos de esta magnitud. Continúa, Guillermo. También tenemos proyectos en El Salvador, como el proyecto Llano Grande, 17 megas, el proyecto Tañique, 17 megas también. Proyectos que ya rozan el medio gigawatts en Brasil, con el proyecto Arinos, ahora más reciente. Proyectos en Colombia, eh, incluso proyectos de más de 200 megas en Colombia. Adelante. El proyecto CM1 en Chile, que es el proyecto más grande en operación comercial actualmente, 480 megawatts, el más grande en operación comercial en Chile en este momento. Proyecto 15 de septiembre en El Salvador, 22 megas. Tenemos otros proyectos que están en construcción en Centroamérica, eh,
como el proyecto Solar Complex en Panamá, de casi 90 megawatts. Adelante. En Brasil tenemos un proyecto prácticamente un gigawatt, 895 megawatts, el proyecto Azul. En Colombia el proyecto Shangri-La, 200 megas, el proyecto Magdalena en Guatemala, creo que lo conocen también como San Patricio, son 65 megawatts. Y proyectos de esa magnitud que depositan la confianza en nosotros, adelante. El proyecto es en Nicaragua también, un proyecto del año pasado, bueno, este año está en construcción, 38 megas, y además también fuimos adjudicados en otro proyecto que no está ahí en la presentación, que son 60 megawatts, que también está en construcción en Nicaragua, o sea que el año pasado Nicaragua 100 megawatts entre dos proyectos. Eh, en Colombia, el proyecto La Orquídea, 240 megawatts. Es toda una muestra que no solamente en distintos climas también y entornos que en general en Centroamérica son muy similares, tenemos presencia. Adelante. Proyecto Pedro Corto, República Dominicana y así otros proyectos. Continúa, Guillermo. A nivel de certificaciones, contamos con múltiples certificaciones para distintos productos, entornos y dinámicas que solicitan los clientes. Usualmente proveemos las certificaciones del estándar IEC, que son las pioneras en el mercado solar. Las principales son la 61215 y 61730, que es como las certificaciones principales en lo que es la producción y seguridad de los módulos fotovoltaicos, pero también contamos con certificaciones para corrosión por nibra salina, para ambientes altamente salinos, costeros, islas, certificaciones también para corrosión por amoníaco en ambientes que estén cercanos a siembras de agricultura. En ambientes con mucho polvo y arena también contamos certificaciones para nuestros módulos. Bueno, cargas de nieve no tenemos aquí en Centroamérica, pero contamos con ese tipo de certificaciones para las regiones en las que sea necesario. Entonces, estas certificaciones están respaldadas por laboratorios como el TopSud, puede ser también el laboratorio DECRA, y para los mercados como el de Estados Unidos, que las certificaciones UL, aunque en el caso de Centroamérica no son necesarias en el caso de paneles fotovoltaicos, ya que están homologadas. Muchas veces me hacen la pregunta de si se necesita UL. En este caso, la certificación 61730 en su momento fue homologada por la UL y la UL pasó a llamarse UL 61730. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de inconveniente. Igualmente nuestros archivos PAN files para las simulaciones en los distintos software que ustedes estén utilizando también están certificados por los laboratorios como el TOF o el DECRA. Adelante, Guillermo. Eh, Otras certificaciones que ya no buscan como tal tener una certificación ante las distintas entidades gubernamentales que les pidan certificaciones, sino que buscan explorar aún más allá la capacidad de este módulo en distintos entornos, ambientes y circunstancias, como el laboratorio RTC, altamente exigente, en el cual aproximadamente solo unos 8 fabricantes superan las pruebas, incluyendo JA Solar, que por 6 años consecutivos nos han catalogado en el más alto estándar como High Achiever, es decir, que cumpliste todas las pruebas que ellos solicitan de manera sobresaliente. Esta es una prueba de calidad, confiabilidad y rendimiento del producto en distintas circunstancias, circunstancias de viento, cambios de temperatura, cambios de irradiación repentina y muchas otras pruebas que permiten realmente ver hasta dónde llega ese módulo en términos de calidad, más allá de lo que pueda decir una norma o una certificación IEC, ya que estas normas, estas pruebas que se hacen acá son aún más exigentes que la IEC. Luego están laboratorios como el PBL que hacen algo similar al RETC, haciendo pruebas aún más rigurosas, al igual que el RTC. También a nivel de otras certificaciones como el Top Brand, que nos han catalogado en distintos mercados como Latinoamérica, México, Brasil, como ellos realizan encuestas de cómo los clientes, los instaladores, perciben la calidad y el servicio de JA Solar y siempre nos han catalogado como Top Brand, es decir, sobresalientes. Y luego tenemos otras certificaciones como certificaciones ya más locales a nivel de país, como es el RETI, Metro, que son
que de repente en Centroamérica no aplican, pero sí tenemos, lo que sí voy a aplicar es que el tipo de alianzas que tenemos con entidades como PV Cycle en el tema de manejo de reciclaje. Entonces, bueno, los dejo en manos de Guillermo, adelante. Y bueno, acá están los premios que hemos conseguido este año, tanto el PBL como el de RETC. Adelante. Bien, muchas gracias Ángel ahí por esa introducción de la empresa. Pregunta, ¿me escuchan bien? Todos, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Guillermo. Vale, excelente. También recomendarles a nuestros asistentes, participantes, que continúen aquí en el webinar. Al final vamos a realizar un concurso y va a haber una premiación, ¿vale? Y adicional, si surgen preguntas de los temas que vamos a charlar, por favor las dejan en el chat box y al final de la presentación serán respondidas estas preguntas, ¿vale? Entonces, adelante, por favor. Listo, primero comenzar con una tendencia relacionada con lo que es el uso de módulos monofaciales y bifaciales. Vemos que esto se fundamenta a partir de ciertas ventajas que tenemos con los módulos bifaciales en comparativa con los monofaciales y lo que se proyecta es que al año 2031 cerca del 80% de soluciones sean bifaciales, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en el panorama actual ya estamos casi que por un 75 o tal vez llegando a ese 80% de soluciones bifaciales disponibles en el mercado. La razón la vamos a ver a continuación. Siguiente. Bueno, lo primero es que hay que explicar cuál es la diferencia en términos físicos respecto a una celda monofacial y una celda bifacial. Como ven, en la celda monofacial, que es en la que se encuentra en la parte superior, solo vamos a tener captación de irradiancia a través de la cara frontal. Lo que se ve como triangulitos es geometría química que se obtiene a través de los procesos de pasivación y demás. Y como tal, lo que esperamos es que los rayos de luz o los fotones incidan sobre esta geometría, impacten en la celda y si de pronto no ingresaron estos fotones, choquen o reboten con esta capa que se encuentra en la cara trasera y pues lleguen nuevamente a la celda, ¿no? Adicional, pues implica tener un revestimiento antirreflejo justo para que no escapen estos fotones que ingresan al módulo. Por otro lado, en el módulo bifacial lo que vamos a tener es una réplica en la cara trasera de lo que es la captación sobre la cara frontal, adicionando que vamos a tener los bus bar o ribbons en la cara trasera también, lo que nos permite la posibilidad de captar irradiancia también a través de la cara trasera. Por supuesto, la principal función del módulo es captar a través de la cara frontal, pero aquí vamos a tener una ganancia extra, ¿correcto? Adelante. Bien, la, como tal, la tecnología que actualmente está desarrollando J sobre la cual, ok, me escuchan ahí bien o se escucha bajito? Hola, hola. Yo te escucho bien, Guillermo, pero si dicen que no te escuchan tan fuerte, puedes hablar un poquito Vale, más fuerte. Va. vale, voy a subir un poco el volumen entonces. Listo, bien. Resulta que nosotros desde JA hemos estado desarrollando aún más lo que es la tecnología TopCon, una tecnología madura y sobre la cual tenemos un track record que hace un rato Ángel nos explicaba que data desde el año 2015. Bajo esta premisa, estamos realizando mejoras sobre esta tecnología, razón por la cual actualmente hemos conseguido incluso récords en el voltaje en circuito abierto de la celda hasta de 748,6 milivoltios, lo cual reduce las pérdidas por potencial inducido, ¿correcto? Y nos sitúa en un marco comparativo con tecnologías que actualmente son emergentes, pero nosotros desde la parte del desarrollo del TOPCon, ¿vale? ¿Y en qué se caracteriza el TOPCon? Principalmente que cuenta con una capa, que es una capa encapsulante de túnel de óxido, la cual reduce la recombinación de electrones y por ende se reducen las pérdidas. La eficiencia actual que estamos alcanzando con nuestras celdas es superior al 26,5% y como les digo, hemos estado desarrollando cada vez más esta tecnología que ya viene
desde el año 2015 trabajándose y la hemos mejorado para brindarle a nuestros clientes una solución innovadora eh, con tecnología de punta y adicional confiable y segura. Siguiente, por favor. Esta es la forma en la que se ve un módulo monofacial. Acá por un lado vamos a ver como tal la parte de la moldura de aluminio o el marco de aluminio, un vidrio frontal, como tal la celda y los encapsulantes respectivamente, y el backsheet, que es un filme plástico, una capa plástica muy fina de 0,8 milímetros. En comparativa con el módulo bifacial, vamos a contar también con el marco de aluminio como tal, el vidrio frontal y trasero, ¿no? Doble encapsulante, adicional las celdas, por supuesto, celdas bifaciales, y como ya podrán inferir, el hecho de que tengamos un doble vidrio, esto mejora sobre todo las condiciones de durabilidad del módulo, ¿vale? Siguiente. Esto en esencia es la ventaja que tenemos en términos de, si hacemos una comparativa entre el monofacial y el bifacial, es que a través de podemos captar radiación difusa y reflejada a través de la cara trasera con un módulo bifacial, mientras que con el módulo monofacial solamente vamos a captar irradiancia o la energía que se sitúa sobre la cara frontal del módulo, ¿ok? Pero pues van a haber más ventajas. Siguiente. Una de estas ventajas está asociada a la distribución del estrés mecánico o a la resistencia mecánica. ¿Por qué es diferente? Bueno, principalmente en el módulo bifacial hablamos de que contamos con un vidrio frontal de un espesor de 2 milímetros y asimismo uno trasero del mismo espesor. Mientras que con el módulo monofacial, recordemos, solo tenemos un vidrio en la cara frontal de 3,4 milímetros y en la cara trasera el firme plástico. Esto hace que bajo pruebas realizamos un test en laboratorio bajo un test llamado de componentes finitas, ¿sí? En donde se estableció cómo va a ser esa distribución del estrés mecánico sobre el módulo bifacial. Los puntos que tienden más hacia un color rojo quieren decir que son puntos de mayor estrés mecánico. Y por ende, en esta ocasión hablamos de que la probabilidad de generar microfisuras en la celda se reduce circunstancialmente con un módulo bifacial respecto al monofacial. Siguiente. Uno de los aspectos, de los puntos principales normalmente de preguntas cuando hablamos de bifaciales versus monofaciales es en qué ambientes son aptos implementar uno u otro, ¿no? Y incluso está la duda de si vale la pena el montaje de un módulo bifacial en techo, ¿no? En cubierta. Esto a raíz de que principalmente no va a haber un aprovechamiento del factor de bifacialidad o la ganancia bifacial no va a aplicar, ¿no? Vamos ahorita más adelante a discutir un poco el por qué no aplica, pero pues finalmente vamos a responder esta pregunta planteándoles otras ventajas que tiene la bifacialidad respecto a la monofacialidad. Adelante. Entonces, otra de las ventajas, ya íbamos una, que es la de distribución del estrés mecánico. Otra bondad del módulo bifacial respecto al monofacial es la reducción de puntos calientes. ¿Y esto a qué se debe? A que el vidrio tiene una conductividad térmica de 1,04 vatio metro Kelvin, lo que quiere decir que puede disipar con mayor eficiencia el calor que se posa, bien sea en la cara frontal o en la cara trasera del módulo, ¿cierto? Entonces, en una instalación, incluso coplanar al techo, vamos a tener menores pérdidas por temperatura, dada esta característica del vidrio. En contraparte, el backsheet o el filme plástico, su conductividad térmica es mucho más baja en comparación con el vidrio y por ende tiende a calentarse más el módulo durante la operación, ¿no? Otro punto aquí y complementario, digamos, a esto que es un asunto de materiales, tecnológicamente también manejamos y reducimos los puntos calientes bajo o los diodos bypass,
los cuales restringen la circulación de corriente en condiciones de sombreado en una parte específica del módulo, ¿correcto? Y adicional a esto, pues también el half cell o media celda que aplica para que prácticamente partimos el módulo en dos y si tenemos una sombra muy crítica situada en la parte de arriba del módulo, pues la parte de abajo va a estar operando sin ningún inconveniente. Siguiente. Otra de las particularidades que tiene el módulo bifacial o ventajas es la resistencia contra el fuego, ¿no? Entonces, aquí hay que mencionar algo y dar claridad, es que ambos módulos, tanto el módulo monofacial como el bifacial, tienen una clase C en una categoría denominada por la UL tipo 1 y la UL tipo 29 para el caso del módulo con doble vidrio o bifacial, pero a pesar de que son clase C, hablamos de protecciones diferentes. Siguiente, vamos a dar claridad a continuación. La UL tipo 1 principalmente está asociada a materiales con una mínima exposición al fuego. Es decir, que ofrecen una resistencia, que no ofrecen una resistencia directa al fuego, pero cumplen con algunos estándares de seguridad para evitar la propagación del fuego si es que se llega a presentar. En contraparte, la UL tipo 29, que es la aplicable para módulos bifaciales. En este caso, esta sí que nos ofrece una resistencia al fuego, contra una exposición directa mediante un tiempo determinado, claramente, y por ende todo lo que hay algunos lugares, algunas zonas, incluso en Panamá, ocurrió un incidente en el cual, no con nuestros módulos, pero, pero sí desafortunadamente se propagó un incendio que se produjo presuntamente en el techo. Y a raíz de esto, además de exigencia de Rapid Shutdown actualmente en este mercado, están pidiendo que los módulos que sean instalados en techo sean bifaciales. Entonces, y la explicación es muy simple por esta razón de que la resistencia al fuego es muy superior con el módulo bifacial. Siguiente, siguiente, por favor. Vale, respecto a la durabilidad, bueno, ya ahorita les había mencionado, les había dado una luz de que el tema de durabilidad, vida útil con este módulo bifacial iba a ser mayor, principalmente porque contamos con doble encapsulante en la celda, lo cual lo protege de condiciones de humedad, altas temperaturas y corrosión de una forma superior respecto al filme plástico que tiene el módulo monofacial. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, si van y miran, se fijan en las fichas técnicas, la garantía de rendimiento que ofrecemos con un módulo bifacial suele ser 5 años superior a la que se ofrece con un módulo monofacial, ¿no? Entonces, a su vez, pues las degradaciones, el índice de degradación por luz es mucho más controlado con el módulo bifacial. Actualmente contamos con un índice de degradación por luz del 1% y después del primer año 0,4% lineal hasta 30 años. ¿Ok? Adelante. Otro de los diferenciales aquí que vemos con nuestra tecnología es que, y bueno, y principalmente aquí, si hablemoslo específicamente de JA, es que a diferencia de los otros fabricantes, quienes utilizan películas encapsulantes para protección de la celda, sea POE o el EVA o la película EVA, que cada uno pues es un etil vinil acetato, es una película de etil vinil acetato y el otro es un elastómero de poliolefina. Nosotros decidimos unir lo mejor de estas dos tecnologías, tomar esas características y crear un encapsulante propio, que es el EPE, que al final es una combinación entre estas dos películas, cuyas, pues, la mayoría de fabricantes utilizan, pero nosotros hemos innovado y realizado y creado este encapsulante nuevo que es una combinación de ambos. Entonces, ¿qué ventajas nos proporciona? Siguiente, por favor. Primero, un tema de transparencia óptica. En términos de transparencia óptica, tenemos unos excelentes rendimientos con lo que es nuestra película EPE.
El envejecimiento también manejamos la degradación del módulo de forma más controlada. La durabilidad es superior respecto a las otras películas que se pueden encontrar en el mercado. Eso es lo que nos hace estar muy seguros de lo que les ofrecemos a nivel técnico, que las degradaciones por módulo se van a respetar, se van a cumplir y que al final de los 30 años, en donde ya finaliza nuestro cubrimiento de garantía por rendimiento, vayamos a tener un módulo cuyo rendimiento está alrededor de 87,4%, ¿no? A su vez, tiene implicado conlleva otras ventajas, como es el tema de procesabilidad, es decir, es muy fácil de fabricar, lo cual también reduce costos en términos de producción. La capacidad de amortiguación, que es esta capacidad de absorción de impactos, no quiere decir que vamos a poder golpear estos módulos, porque aún así la celda sigue siendo muy, muy sensible a los golpes, a impactos, pero pues vamos a tener una resistencia superior. Aislamiento térmico, rigidez y resistencia a la penetración. Esto asociado a condiciones externas, como ya les había mencionado, humedad y altas temperaturas. Siguiente, por favor. Esta es la gráfica como tal de eficiencia, de rendimiento, en donde podemos ver, por un lado, las degradaciones, el índice de degradación por luz que se da forzosamente en el primer año, que es del 1%, ya les había mencionado, y 0,4 lineal hasta llegar a un 87,4% de rendimiento luego de los 30 años. No quiere decir que el módulo después de los 30 años no va a funcionar más, no. Lo que sucede es que no se tiene certeza de cuál va a ser su degradación después de los 30 años, después de este periodo. Puede que continúe siendo lineal, como puede que no, ¿ok? Pero realmente la vida útil de uno de estos productos puede ser superior a los 40 años incluso. Adelante. Aquí una comparativa entre dos módulos, uno monofacial y uno bifacial, con las mismas características eléctricas. En este caso hablamos de módulos de 66 celdas, eh, la misma potencia, ¿no? Las mismas dimensiones. La única diferencia que ya sé aquí es el tema de peso, debido a que evidentemente el módulo bifacial, por incorporar dentro de su confección un vidrio adicional, que es el que se sitúa en la cara trasera, pues va a tener un peso que puede ser entre 3 a 4 kilos superior respecto a una solución monofacial. Siguiente. Otro aspecto a contemplar aquí es la ganancia bifacial que se puede dar si tenemos una correcta instalación del módulo bifacial. ¿Y a qué me refiero con correcta instalación? Se tienen que dar ciertas características en el montaje para que podamos tener una ganancia adicional. Entonces, ¿cuáles de ellas son? En primera instancia, el albedo, que es el factor de reflexión de cada una de las superficies. Todos los elementos materiales que podemos encontrar en el entorno tienen un factor de reflexión diferente, así como el pasto, la nieve, la arena, incluso plantaciones, pavimento, ¿no? Entonces, entre el color sea más oscuro, su reflexión va a ser más baja porque los colores oscuros tienden a absorber energía, mientras que los colores claros y de un material a lo mejor cristalino van a tender a reflejar mucho más los fotones que inciden sobre esa superficie en primera instancia. Entonces, primer punto, el albedo es un factor que determina cuál va a ser esta ganancia bifacial. Luego, el método de fijación, hay que ver qué tipo de estructura estamos utilizando. Entre más riostras o elementos de sombreado que puedan generar en la cara trasera del módulo, pues vamos a tener ahí unas pérdidas asociadas a ese sombreado por la cara trasera. Asimismo, necesitamos garantizar que como mínimo tengamos una altura de Inca, que es el punto medio del módulo, hacia el suelo, que vaya entre 1 o 1,5 metros, para que también podamos aprovechar la gran mayoría de fotones que rebotan en la superficie. Otra de los temas es la inclinación del módulo, que sería los ángulos de incidencia de la irradiancia, y el pitch, que esto aplica principalmente para instalaciones en piso, en donde debería estar situada entre
7 metros entre mesas, esa distancia entre mesas, para que no haya riesgo de sombreado entre mesas, ¿no? Adelante. Para hacer una estimación de cuál va a ser esa ganancia bifacial, primero hay que partir de un principio muy simple y es que la irradiancia es directamente proporcional a la corriente, lo que va a hacer que en la medida que la irradiancia aumente, asimismo la corriente va a incrementar. Por tanto, eso nos permite hacer un cálculo muy rápido en donde vamos primero a tomar un albedo del 12%, un factor de bifacialidad del módulo. Este dato está en la ficha técnica. El factor de bifacialidad que actualmente trabajamos con nuestros módulos top con tipo N es del 80%, más y menos 5, una incertidumbre ahí. Tomamos como referencia un módulo de 615 vatios que tiene una corriente de 15.39 amperios. Entonces, en el ejercicio de estimación de cuál va a ser ese incremento en corriente, tenemos que primero saber cuál va a ser esa ganancia bifacial. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el albedo por el factor de bifacialidad del módulo, razón por la cual tomamos el 12% por el 80%, que es el factor de bifacialidad, tenemos un 9.6%. Eso se traduce a que vamos a poder captar 9.6% más de irradiancia, ¿sí? A través de la cara trasera y asumimos que el 100% se capta a través de la cara frontal. Y como son directamente proporcionales, entonces en esta misma proporción, 109.6%, se va a incrementar la corriente de cortocircuito de ese modo. Razón por la cual, aplicando la ecuación, tenemos que este módulo, bajo estas condiciones de albedo, vamos a incrementar su corriente en un 16.87%. ¿Ok? Siguiente. Eh, en términos ya de comparativa, digamos, cuando vamos a hacer un análisis, yo siempre recomiendo que hagamos este ejercicio a través de un software de simulación, puesto que esto que les acabo de mostrar, pues es en un instante de tiempo específico, pero para conocer finalmente el rendimiento del módulo bifacial en instalación, siempre, pues, perdón un momento. Ya, listo. Entonces, para este punto, no sé si ya han hecho manejo del software PVSys. Allí hay una herramienta que es el botón de bifacialidad, en donde podemos realizar ajustes de lo que es el albedo como tal, la altura de instalación, el distanciamiento entre mesas, las pérdidas por sombreado, dada la estructura que tenemos de montaje y demás. Siguiente, tenemos un ejercicio aquí que es una comparativa en donde se realizó un ejercicio en una instalación en techo de 1.47 megavatios pico en Ibagué. Em, Ambas tienen las mismas condiciones, digamos, las mismas entradas, quiero decir. La única diferencia es que en una utilizamos un módulo monofacial y en otra el módulo bifacial y se realizó, como insisto, en techo. ¿Qué, qué obtuvimos al hacer un análisis? Vamos, acá se cortó el análisis a los 25 años y es que conseguimos más energía con el módulo bifacial, pese a que las condiciones iniciales en ambos casos son las mismas. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué con el módulo bifacial se obtuvo mayor generación? Bueno, la respuesta es simple y es por algo que les había mencionado casi al principio y es el tema de la conductividad térmica de los materiales. El módulo bifacial, al tener una mejor conductividad térmica, reduce las pérdidas por temperatura que se pueden presentar y a su vez disipa mejor el calor. Por tanto, vamos a tener mayor eficiencia con este módulo y de ahí la diferencia de 0.19% adicional de generación de energía con el módulo bifacial, ¿no? Por otro lado, como otra de las ventajas, es que con el módulo bifacial vamos a tener
5 años adicionales de cubrimiento de garantía por rendimiento o degradación del módulo. Y eso es un dato no menor, sobre todo cuando estamos pensando en proyectos que estimamos que su vida útil supere este tiempo, ¿no? Adelante. Guillermo, disculpa, Guillermo, Sí. solo para aclarar que en este slide no estabas considerando ganancia de bifacialidad. Ah, sí, 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 sí. En este no se está teniendo ganancia bifacial y de hecho, como lo mencionaba, es una instalación en techo y cuando está en techo, pues prácticamente esa ganancia bifacial nosotros no la contemplamos. La contemplamos nula, puesto que no hay espacio suficiente entre la cara trasera y la superficie de instalación para que haya un rebote y una entrada efectiva de radiación difusa y reflejada. Pero gracias, Ángel, por la precisión. Es correcto. No se, aquí no se está contemplando la ganancia bifacial. Es una instalación en techo típica. Ahora, siguiente, por favor. En esta parte sí incorporamos lo que es la ganancia bifacial, entonces ahí ya cambia el tema, las variables de entrada pues cambian, ahí colocamos una altura de la Inca de 1 metro aproximadamente, el albedo que se definió fue de 5%, ¿sí? Y pues lo mismo, módulo monofacial versus módulo bifacial bajo las mismas condiciones de instalación. Ahí vemos cómo la bifacialidad ya se aprovecha y esto tiene un incremento en la energía del 2,33%. Adicional con el módulo bifacial, sin contar pues las otras ventajas asociadas que ya les venía mencionando. Adelante. Entonces aquí como resumen de esta parte, las ventajas que tenemos entre el módulo bifacial versus el monofacial, primero una garantía superior. Esto está asociado con un tema de durabilidad. Recordemos que tenemos doble encapsulante y un doble vidrio que protege mucho mejor la celda de condiciones de humedad y altas temperaturas. La seguridad contra incendios, si bien ambos son clase C, recordemos que uno es a partir de la UL tipo 1 y la otra la UL tipo 29 que está especializada en materiales que tienen resistencia al fuego mediante una incidencia directa, ¿no? Y por un tiempo específico. La reducción de los puntos calientes, producto de la conductividad térmica de los materiales, recordemos que la del vidrio es superior a la del filme plástico, estamos hablando de 1,04 vatio metro Kelvin, mientras que la otra es de 0,4 vatios por metro Kelvin apenas. La resistencia mecánica, que estaba asociado a la distribución del estrés mecánico, se obtienen mejores resultados, disminuyendo las probabilidades de microfisuras con el módulo bifacial y una degradación también controlada con el módulo bifacial. Y ya sumando todos estos aspectos, ya si hablamos de un coeficiente que se utiliza para módulos de alto rendimiento, como es el costo nivelado de la energía o el SOI, también reducimos cuando hacemos una correcta elección del módulo, teniendo a consideración los parámetros eléctricos, por supuesto, los parámetros de área disponible en el sitio de instalación, potencia, compatibilidad con estructura, compatibilidad con inversores y demás. Ese indicador que al final lo que dice o lo que nos quiere decir es que tenemos una inversión baja por una mayor ganancia de energía, entonces vamos a bajar aproximadamente entre 3 a 6 puntos porcentuales con la elección correcta de un módulo bifacial. Y si tenemos que mencionarlo como un reto, es que estas soluciones bifaciales tienden a ser ligeramente más pesadas, entre 3 a 4 kilos, y por ende, pues por allí en lugares en los cuales hay un riesgo asociado al peso del módulo y cómo ese peso va a tener que, que resistir la cubierta, pues si pensamos en que no va a ser un peso específico, un peso puntual, sino que es una carga que se va a distribuir en un área amplia realmente, pues no termina siendo tan crítico este punto. ¿Vale? Siguiente. Entonces, en conclusión, la aplicación para los módulos bifaciales, pues vamos a ver que son aptos para instalaciones en techo, para instalaciones con estructura fija o tipo tracker y prácticamente son adaptables a cualquier
segmento del mercado, bien sea una instalación residencial, comercial, industrial e incluso gran escala, que es en donde principalmente también tenemos aplicaciones con los módulos bifaciales. Adelante. Aquí una de las, pues digamos, pocos ejemplos, pero son casos de éxito. Al final no es porque tengamos pocos realmente, sino pocos tenemos la autorización para presentar los proyectos y aquí extiendo una invitación para quienes ya hayan trabajado con JA y tengan casos de éxito con nosotros para que compartan al final a través de los contactos de mercadeo que tenemos disponibles, todos sus registros fotográficos, y ahí podemos hacer algo interesante. Eso es lo que nos permite tener un equipo local, todo de mercadeo, comercial y técnico, ¿no? Siguiente. El portafolio, esto es un resumen. Nuestro portafolio realmente es muy amplio, en donde tenemos potencias disponibles desde los 585 vatios hasta los 730 vatios, con diferentes dimensiones, diferentes pesos, diferentes eficiencias, ¿no? Entonces, las cantidades de celdas también varían, lo que habla que sus parámetros eléctricos de cada módulo son diferentes y podrán ser adaptados al tipo de solución que ustedes tengan o quieran desarrollar, ¿no? Adelante. Listo. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ahí invitarlos a que nos sigan en redes sociales, tanto Instagram, Facebook como LinkedIn. Y bueno, la parte interesante de esto, ¿no? Lo de las preguntas y el premio, Sí, ¿no? Alejandra, te agradecería nos pudieras apoyar indicándonos cuáles son las preguntas que se han recopilado y procedemos a responderlas. Claro que sí. Entonces en el chat tenemos varias preguntas. Gracias a todos pues por quedarse hasta este punto. Vamos a proceder a responder las preguntas que tenemos y después vamos con la dinámica para el premio. Entonces nos comentaba Mario Edwin Vidal. Esa altura mínima de Inca hace que la mayor sea alta y complica un poco los mantenimientos. Él habla de alturas de más de 1,8 metros. Nos hacía ese comentario. También tenemos, también de Mario, dice, los paneles solares de alta eficiencia están generando un efecto capacitivo, el cual genera corrientes mayores del ISC, afectando así los equipos de curvas IB. Sobre este punto en J hay alguna información. Bueno, efecto capacitivo realmente es la primera vez que lo escucho, porque realmente no es un efecto capacitivo, sino que tenemos la capacidad de captar más irradiancia y por ende la corriente incrementa, la corriente en cortocircuito. Pero recordemos que esa corriente de cortocircuito es para que la tengamos en cuenta en el momento de la selección del inversor, porque el inversor tiene unos rangos tanto en IMP, que es corriente máximo pico, como corriente en corto, ¿no? Pero realmente la que normalmente se va a ver afectada en operación es la IMP, ¿sí? Pero efectos capacitivos asociados, no, realmente no lo he escuchado. Pues si de pronto quien nos hizo la pregunta podría extender más una explicación técnica asociada a por qué se está presentando un efecto capacitivo, según nos dice, pues agradecido para compartirlo y seguramente en otro espacio tener una respuesta más precisa. Pero realmente el incremento de corriente se da a que tenemos mayor captación de irradiancia en el módulo. Y respecto al tema de la altura mínima de Inca, Guillermo, yo creo que podrías aclarar la altura mínima de qué punto a qué punto se considera. Bueno, entre 1 a 1,5 metros, recordemos que el módulo bifacial generalmente es utilizado para instalaciones en piso o a escala, a gran escala, ¿no? En donde usualmente se cuentan con incas incluso de 1,80 a 2 metros. Bueno, eso depende del pull-out test, del análisis que se realice, ¿no? Entonces, realmente para estas aplicaciones es muy convencional tener una altura de Inca entre 1 a 1,5, es lo normal. Y como les mencionaba, en residencial, pues si bien no hablamos de una ganancia bifacial, puesto que vamos a tener instalaciones casi muy cercanas al techo, pues allí hablamos de otros atributos y otras ventajas, bondades que nos brinda el módulo bifacial respecto al monofacial, sin contar lo que es la ganancia, porque esa la descartamos de entrada cuando tenemos
instalaciones coplanares al techo. Yo había leído algo y era que nos preguntaban acerca de la diferencia de precios entre los módulos monofaciales bifaciales. Actualmente es Guillermo, nula. sí, si me permites responder esa pregunta. Ajá. Efectivamente, no hay una diferencia hoy en día en precio, pero más allá de la diferencia en precio, lo importante es ver las ventajas que ofrece el módulo, en este caso los bifaciales, en condiciones de alta temperatura y alta humedad, como mencionó Guillermo, y la disipación de calor, que también es mejor, te permite un mejor rendimiento en condiciones de alta temperatura, especialmente cuando no hay mucha ventilación, como es una instalación coplanar al techo, ya que hoy en día los precios, al menos del lado de JA Solar, están igualados tanto para los monofaciales como para los bifaciales. Pero para Centroamérica estamos trayendo solamente módulos bifaciales por las situaciones que hay de alta temperatura y alta humedad en la que consideramos que la mejor solución es un panel bifacial doble vidrio. Gracias, Y Ángel. Aquí estoy viendo otra. Si buen día, J. Solar fabrica actualmente paneles de 1000 vatios. No, eso no existe actualmente. Debe ser ahí alguna confusión con el estándar Test Condition, en donde los módulos se testean a 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia, ¿no? O sea, pero no es que existan actualmente módulos de 1000 vatios. No, no, Correcto. eso. De momento no. Y lo más importante hoy en día no es cuántos watts tengamos, sino la eficiencia que tengamos para poder instalar los módulos de la mejor manera en el menor espacio posible, ¿no? Adelante, Alejandra, el resto, otra pregunta. listo. Tenemos, Juan Castro nos pregunta, en techos residenciales o industriales, ¿qué tipos de losa aprovecha la ganancia bifacial? Lo que son tipo losa. Se aprovecha la ganancia visual. No, Que son tipo losa. realmente en instalaciones en techo, como les mencionaba, nosotros somos una compañía conservadora que no nos gusta eh, brindar datos que puedan ser imprecisos y que puedan generar expectativas de cara a sus clientes finales. De modo que cuando hablamos de instalaciones que son en techo, digamos, cualquiera que sea el tipo de techo que tengan, standing seam, eh, losa, bueno, en fin, la cual sea, nosotros les recomendamos que contemplen esta ganancia bifacial como cero, ¿sí? Pero pues tienen que saber, y me gusta siempre aclarar, las otras ventajas asociadas a tener bifacial. Mejor resistencia mecánica, mayor resistencia al fuego, mayor garantía, mayor durabilidad, ¿no? Disminución de puntos calientes. Entonces, al final son más las ventajas, incluso cuando se instala el módulo en condiciones en techo, ¿vale? Listo, perfecto. También nos preguntan, bueno, vamos a unir dos. Tenemos preguntas de quién hace distribución en El Salvador y también nos preguntan quién hace distribuidor en Guatemala. Perdón, en Honduras y Vale. en El Salvador. Honduras y en El Salvador. Tenemos varios distribuidores. Yo creo que lo mejor sería ponerlos en contacto posteriormente a la presentación, ya que contamos con varios distribuidores eh, que abarcan distintos países y los podemos poner en contacto si posteriormente a la presentación. Sí, las personas que nos están consultando por los distribuidores, les vamos a dejar ahorita el slide también del QR, donde tienen los datos de Ángel, que es nuestro Sales Manager para Centroamérica. Van a poder escanear el contacto, guardarlo, y ahí, pues bueno, les puede dar como más información de los distribuidores que tenemos en este momento para la región. ¿Listo? Así Y es. tenemos también una pregunta de Ricardo Santamaría. Dice, ¿cuál es el índice del beneficio costo entre un panel bifacial y uno normal, sin contar con los 5 años adicionales esperados? Sí, hoy en día a nivel de costos de producción para JA, un monofacial y un bifacial no tienen una diferencial en costos, pero si lo ves a nivel de beneficios, un panel bifacial te da muchos más beneficios, es un panel más confiable, menos propenso a microcracks, tiene una mejor distribución del estrés mecánico, menos riesgo de puntos calientes, mayor seguridad en, en condiciones de posibles incendios y además una mejor capacidad de disipar el calor. Entonces, la respuesta es muy polarizada en la que la respuesta es un panel bifacial es mejor hoy en día que un panel monofacial.
tanto en beneficios técnicos como en precio. Listo, perfecto. Otras preguntitas ahí. Tenemos, voy a hacer una más como también para pasar a la dinámica. Igual a todas Ajá. las personas que tienen consultas, si me ayudan en el máster, por favor, a poner en este momento la diapositiva anterior. Tienen el QR de nuestro equipo técnico y comercial para que puedan guardar el contacto y bueno, también ya tener como una asesoría más personalizada en ese sentido. ¿Listo? Vamos con la última pregunta de Marco Enríquez. Dice, el vidrio frontal, ¿qué capacidad de diferencial térmica instantánea puede soportar por lluvia o agua durante momentos pico en altas temperaturas? ¿Qué diferencial de temperatura? Bueno, eh, digamos que usualmente en condiciones de lluvia normal no tenemos un impacto relevante en términos de ese diferencial térmico que se puede presentar debido a la operación de la celda, que puede estar en una temperatura entre 60 a 80 grados centígrados versus el entorno. Al final, cuando sí hay de pronto una preocupación es cuando vamos a hacer limpieza en condiciones de alta irradiancia y aplicamos un chorro de agua, que usualmente sí está a una temperatura muy baja. El choque térmico que se puede presentar puede ocasionar rupturas en los vidrios, ¿cierto? Entonces, lo que recomendamos es que en la actividad de limpieza la realicen sí, solo sí en condiciones de baja irradiancia o incluso en las noches para evitar ese choque térmico. Pero realmente no debería ser preocupante una lluvia que se presente durante el día, puesto que además normalmente hay reducción, cuando hay condiciones de lluvia, pues viene acompañado de nubosidad y eso empieza a bajar la temperatura y fuera de eso, pues el agua no es que esté del todo fría cuando empieza a llover, ¿no? Sí, no así en condiciones de limpieza. Condiciones de limpieza sí es otra cosa, e incluso hay que sumar la presión que se aplica al agua. Normalmente recomendamos no superar los 100 psi, por ejemplo, en un chorro de agua. Solo para recordarles a aquellos que que están interesados en cuáles son los distribuidores que tenemos en la región, por favor, si nos pueden dejar un mensaje en el chat y les hacemos llegar la información para ponerlos en contacto con los distintos distribuidores de acuerdo al país. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sus preguntas.